Vamos hoy a considerar la doctrina de la creación del universo y la humanidad. Anteriormente hemos afirmado la existencia de Dios y hemos visto que una de sus funciones, especialmente en la semana pasada, particularmente de la economía divina, es decir, cómo se administra la Trinidad, cuáles son las funciones que cada uno de ellos tiene. Dijimos que el Padre es el creador. Entonces la premisa inicial de esta doctrina es que Dios es el creador de todo lo que existe y también es el sustentador. Dios no solo ha creado este universo y toda la expresión de la vida, sean seres humanos, animales, plantas, toda la vida la creó Dios, pero también la sostiene. El Señor sostiene la creación. Y fíjense, no solo el Señor sostiene a su creación, sino que la dirige hacia un propósito específico. Hay una relación entre Dios, el universo, el ser humano. Una relación muy estrecha. Dios no solo creó el universo, no solo lo sostiene, sino que Él realmente tiene un plan que está llevando a cabo en diferentes expresiones. Y cuando nosotros observamos el universo y toda la clase de vida, necesariamente vamos a exclamar: ¡ay Dios! ¡Ay Dios! Que detrás de todo esto hay una mente muy inteligente, amorosa, generosa, bondadosa, que no solo creó, sino que sostiene el universo. Entonces, hay una premisa inicial que vamos a observar, y es que la Biblia deja claro que Dios es el creador. El Antiguo Testamento afirma que Dios es el creador del universo y de toda clase de vida. Los escritores bíblicos utilizan, entre muchos términos, tienen preferencia por dos que reflejan la creación. El primero es el hebreo bara. ¿Cuál es la primera expresión? Bara. Y la palabra bara refiere la actividad de Dios, indicando así que la creación tuvo un origen, un principio y una consecuencia en relación a un propósito divino. El segundo término es yatzar, que significa formar, moldear, es decir, la actividad de un artesano. Este término presenta a Dios como el artesano del universo, el que va moldeando, el que le va dando forma, ¿verdad? Entonces ambas expresiones son muy comunes en el texto del Antiguo Testamento y muestran que Dios es el que está creando, el que está formando. Esto quiere decir que antes del acto creador de Dios no había nada. Es decir, Dios creó este universo y todo lo que existe de la nada. A eso se le conoce como creación ex nihilo. Es una expresión en latín que significa crear de la nada. Ahora, ¿por qué? Porque algunos dicen que Dios, aceptan la intervención de Dios, pero que Dios no creó de la nada, que Dios no creó la materia, sino que a partir de lo que ya estaba hecho, Dios fue moldeando el universo. Sin embargo, nosotros que sabemos que no hay nadie más después de nuestro Dios, Él es el origen de todas las cosas, y por lo tanto, sin temor alguno, podemos atribuirle a nuestro Dios toda la creación, ¿verdad? Todo lo que hay es obra del Señor. Y hay algunos textos que seguramente usted conoce que afirman esta realidad. Hay muchísimos. Por el tiempo solamente voy a mencionarle los más populares. Por ejemplo, Romanos 4:17 dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, haciendo referencia a ese acto creativo. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
Entonces Dios creó el universo. ¿Y cómo lo creó? Hablando, diciendo, porque en la cosmovisión hebrea, cuando alguien nombra, está manifestando autoridad sobre eso. Quiere decir que si Dios habló, lo hizo con autoridad y por consiguiente sigue teniendo autoridad en lo que creó. Dios no solo pronunció para que el universo existiera, sino que los escritores dejaron claro que Él, por cuanto pronunció esas palabras, sigue siendo el soberano de este universo. Génesis 1:1 de hecho dice que Dios, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la expresión cielos y tierra en hebreo refleja o refiere a todo lo que existe. Es un modismo para hablar de la totalidad del universo. Bien, el Nuevo Testamento también reconoce que Dios es el creador del universo. Y hay otros términos griegos ahí que no tienen caso mencionarlos, pero sí quiero mencionarle los textos bíblicos. Por ejemplo, Colosenses 1:16 afirma que por Cristo todas las cosas fueron creadas, y enfatiza el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, ¿verdad? En Romanos 1:25 el apóstol Pablo habla de cómo está el pecado diseminado, y él dice que los pecadores han cambiado la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Entonces, una y otra vez la idea está que Dios es el creador de este universo. Muy bien, pero como también dije al principio, Dios no solo es el creador, sino que Dios es el que sostiene el universo. Y esa es una doctrina muy importante. ¿Por qué? Porque muchas personas, al ver la maldad que hay en este mundo, las injusticias, el sufrimiento, sobre todo el sufrimiento humano, especialmente de los más vulnerables, dicen: es posible que Dios haya creado este universo, pero como que ya no está al mando, porque si Dios estuviera presente y tuviera el control, como dice, no hubiese todo lo malo que hay en el mundo. Entonces es importante reafirmar que a pesar de la maldad, a pesar del pecado, Dios sigue presente en el mundo. Y yo digo dos cosas al respecto. Si las personas se volvieran a Dios y vivieran de acuerdo a la voluntad de Dios, la maldad se reduciría. Porque el hombre y la mujer sufren muchas veces, no muchas veces, sino siempre es a causa de su pecado. Y por causa del pecado muchas personas afectan a segundas, a terceras personas, ¿verdad? Por otro lado, si Dios no estuviera presente, la maldad fuera peor. La maldad del ser humano fuera peor, y yo estoy seguro que hubiese la vida fuera más dura, ¿no? Entonces, creo que a pesar de la maldad, a pesar de todo eso, podemos afirmar: Dios está presente en su creación. Hechos 17:28 hace una afirmación muy categórica. Dice: porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. El apóstol Pablo está afirmándole a los atenienses que Dios es el creador y sustentador de todo tipo de vida. Colosenses 1:17 dice: y él es antes de todas las cosas, refiriéndose a Jesucristo, y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que Dios hizo y sigue sosteniendo todo este universo. Hebreos 1:3 dice: y cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una vez más, el escritor a los Hebreos refiere a Jesucristo como alguien que está al control de la creación, está sustentando este universo. Entonces,
el Dios Trino creó este universo y desde la economía divina de una manera corporativa. La creación procede de Dios Padre, se realiza a través del Hijo y por el Espíritu Santo. Es decir, las tres divinas personas están presentes, activas en la creación. Cuando uno observa la creación, tiene que preguntarse quién lo creó, quién hizo eso. Y al mismo tiempo surge la pregunta, ¿para qué fue creado todo esto? Entonces la creación no solamente habla de un creador, que es Dios, sino que también habla de que la creación tiene un propósito. Tiene un propósito. Tanto la creación como la vida humana tienen un propósito. La creación que nosotros vemos es un acto de amor divino. A Dios nadie lo obligó a crear. Dios no creó porque le faltara algo, ni para demostrar que era poderoso. ¿A quién le iba a demostrar Dios que tenía poder? No, la creación es un acto de amor del Señor. Es un acto generoso. ¿Ya se dio cuenta que Dios es muy generoso? ¿Y que no nos hizo un mundo chueco? ¿Ha tenido ocasión de observar la creación a su alrededor? Usted tiene que maravillarse, mi querido hermano. Uno ve y dice, qué maravilla. Dios no es un tacaño ni miserable. La creación es una expresión de amor, de generosidad para el ser humano y también del libre actuar del Señor. Y la forma en que Génesis 1 relata cómo es que se va dando de manera concatenada la creación hasta llegar al ser humano, muestra que hay una inteligencia detrás de la creación y un propósito. Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Para alabanza de la gloria de Dios. Venimos a este mundo para alabanza de la gloria de Dios. Tal vez una expresión más contextualizada sería para manifestar la gloria de Dios. Eso es un concepto muy importante. Dios creó con propósito, sí, y ese propósito es el que le da sentido a la creación y le da sentido a nuestra vida. Nosotros vivimos para gloria del Señor. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Una vez más se enfatiza que la creación tiene un propósito. Dado que salió del amor del Padre, la creación debe retribuir amor al Padre. Por eso en esta iglesia hemos enseñado que la vida cristiana se basa en el amor. Y yo no puedo amar a alguien si no le conozco. He ahí la importancia de que comprendamos estas doctrinas, porque nos van a dar más claridad en la comprensión de quién es Dios y me van a evocar amor al Señor y servicio a sus propósitos. Bien, pasamos ahora a cosmogonía bíblica. Eso tiene que ver con el origen y desarrollo del universo. El origen y el desarrollo del universo. A lo largo de toda la historia, el hombre se ha preguntado, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Es una pregunta existencial que toda persona inteligente se va a hacer. Todo ser humano que ha pisado esta tierra, de alguna manera se ha hecho esa pregunta: ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Y a dónde voy? Y hay diferentes formas de interpretar esta realidad. Entonces, desde el punto de vista cristiano, por lo menos hay 4 ideas que se han hecho populares. Hay muchas más, pero vamos a mencionar 4 como para tener un acercamiento a esta discusión. Y hay personas, estamos hablando de cristianos, que diríamos, la opinión de la mayoría de cristianos se divide en 4 ideas. Primero,
la evolución teísta. Esta hipótesis, esta teoría, sostiene que efectivamente ellos creen en una evolución. Sí ha habido una macroevolución en esta tierra que nosotros vivimos, pero que Dios ha estado detrás de eso. Ellos incluso aceptan que este universo se creó a través del Big Bang, pero el que generó ese Big Bang fue Dios. Esa es una manera de entenderlo, ¿verdad? La segunda teoría es la de la interrupción. Algunos hermanos han interpretado Génesis 1:1 y 1:2 de esta manera. Ellos dicen: hubo una época en que Dios creó todo este universo, el planeta Tierra, al ser humano. Y en este planeta gobernaba Lucifer, que fue un arcángel de Dios, pero que se rebeló, no solo él, sino también las personas y las ciudades que estaban bajo su dominio, se rebelaron contra Dios. Entonces Dios los castigó y por eso esta tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio crió Dios los cielos y la tierra. Pero ¿qué dice en el segundo versículo? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces dicen: ¿cómo es posible que Dios haya creado algo desordenado y vacío? Entonces ellos explican que entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis 1 hay un gran lapso de tiempo donde hubo una batalla entre las fuerzas del mal y Dios, y a causa del juicio que Dios les trajo, esta tierra quedó desordenada y vacía. Y entonces Dios tuvo que una recreación, poner en orden todo el caos que había. Y dicen ellos, eso explica por qué han encontrado fósiles de humanos y de razas gigantes de hace muchos años, cientos de miles de años, y también explican la existencia de los dinosaurios. Dicen hubo una creación preadámica. Esta es la teoría de la interrupción. Número 3, la teoría del creacionismo por decreto. Es decir, dicen este grupo de hermanos: no hubo ni evolución, ni Big Bang, no hubo teoría de interrupción, sino que en realidad lo que está es lo que dice Génesis. Dios creó este mundo por decreto, habló y vino a existencia todo lo que hay. E incluso ellos se atreven a hacer un conteo a partir de la edificación del templo de Salomón, que fue más o menos entre el 966 antes de Cristo, y ellos calculan de allí para atrás y afirman: la tierra no tiene miles de años ni millones de años, sino más bien tiene aproximadamente 10,000 años de existencia. Entonces ellos dicen que es una tierra muy joven, ¿verdad? Bien, ellos niegan la macroevolución, aceptan una pequeña evolución, una microevolución que se debe a diferentes circunstancias, sobre todo ambientales, que el ser humano y otras especies han experimentado, las cuales tienen que ir mutando. Muy bien, finalmente la cuarta idea es el creacionismo progresivo o teoría de los días eras. Ellos afirman que en Génesis, cuando el relato dice que Dios creó en un día, en el siguiente día, realmente no son días de 24 horas, sino que más bien son eras. Porque la Biblia dice que un día para Dios es como 1000 años. Así que probablemente la tierra no se creó en los 6 días que dice el relato del Génesis, sino que es un tiempo enorme de miles o a lo mejor millones de años en los que se ha venido desarrollando la vida humana. Y dicen ellos, los fósiles, tanto de humanos como de los dinosaurios, son un testimonio de que la tierra ha venido avanzando de esa manera. Y ellos procuran interpretar la Biblia desde los hallazgos de la ciencia moderna. Así que
ellos procuran hacer una armonía y tratan de hacer esta integración. ¿Ok? Entonces, estas son las 4 ideas populares desde las cuales se puede explicar la creación de la tierra, del universo. Bien, ahora dejamos el universo, la tierra, vayamos a algo más familiar con nosotros, los seres humanos, la creación de la humanidad. Bien. Dijimos hace un momento que Dios creó todo por amor y para una relación con Él. Y esto es bien importante y es decisivo, porque si Dios me creó, ¿a quién me debo? A Él. Este es el problema de mucha gente que no acepta estas ideas, porque ellos no quieren admitir que Dios les crió porque no le quieren rendir culto al Señor, ¿verdad? Pero mis hermanos, nosotros fuimos creados por amor. Fuimos creados por amor y le creó con un propósito específico. Su vida tiene mucho sentido cuando la vemos desde la perspectiva de Dios. Entonces, en ese relato lo que presenta es que Dios creó a la humanidad, hombre y mujer, y los creó como la imagen de Dios y fueron el punto culminante de la creación. En ese relato por lo menos hay 3 ideas fundamentales. Primero, la humanidad fue creada por consenso divino. Dios dialoga con entre Él mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice: hagamos al hombre, hagamos al ser humano. Entonces, el ser humano, hombre y mujer, es producto de un plan divino, de un consenso. No es el fruto de la evolución. Nosotros con toda certeza podemos afirmar: somos producto no del capricho de alguien, sino del amor y del consenso divino. 2, somos la imagen de Dios. Número 3, el hombre fue creado, y el hombre y la mujer fueron creados para gobernar. Y la expresión que aparece allí en el Génesis tiene relación con ser virrey. Virrey. La asignación, no solo para el hombre, sino para la mujer, es de ser virreyes. Por eso Dios les dio la facultad de cuidar y administrar toda la creación donde ellos estaban, todo el planeta Tierra, ¿verdad? Fue puesto al cuidado y a la administración del ser humano. Ahora, usted ya lo sabe, pero en estos últimos tiempos hay que reafirmarlo. Dios creó al ser humano como hombre y mujer. No solamente. Solamente. No hay otra opción. No hay una tercera opción. O sea, Dios creó hombre y mujer y ambos con la misma categoría, ¿verdad? Entonces, el relato dice que Dios creó primero al hombre y después creó a la mujer. Bien. Cuando se habla de que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, hay una discusión en dónde está esa imagen. Pero antes de llegar a esos puntos, quisiera decirle algunas ideas, compartirle algunas ideas que el texto bíblico presenta respecto a la creación del hombre y la mujer, o a lo que son. Por ejemplo, la Biblia claramente dice que el ser humano tiene una parte material y una parte inmaterial, y que la Biblia utiliza diferentes términos. Por ejemplo, algunas veces utiliza corazón, mente, riñones, lomos, hígado y entrañas para hablar de la parte interior del ser humano, donde radican los pensamientos, las emociones, la voluntad, los sentimientos, los impulsos profundos, la parte más íntima del hombre, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, con frecuencia, el término mente, y esto es por la influencia de los griegos, y voluntad describen la capacidad intelectual y espiritual que el ser humano tiene para percibir la verdad
para percibir el bien y el mal. Es decir, todo ser humano tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Todo ser humano tiene esa facultad dada por Dios. Tiene la capacidad de hacer juicios morales. Tercero, la voluntad es algo que Dios le dio al ser humano para el ejercicio de su libre albedrío. Entonces, en relación a la composición del ser humano, hay dos formas de entenderlo. Está la tricotomía, que dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Esa también es una influencia griega y está más presente en el Nuevo Testamento. De hecho, tenemos dos textos que enfatizan eso. Primera Tesalonicenses 5:23 y Primera de Corintios 2:14. El ser humano se compone de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el aliento de vida, es lo que nos faculta para ser seres humanos. El alma es lo que conecta la parte material con inmaterial, y generalmente es a través de los sentidos. Y obviamente la carne pues es donde habita el alma y el espíritu. Y nosotros, por cuanto tenemos un espíritu, tenemos la facultad de conectarnos, de comunicarnos con Dios. Nos permite la capacidad para lo trascendente. De hecho, en estos últimos tiempos también, con el impulso de la reacción a la posmodernidad, hay un auge de la espiritualidad, no necesariamente cristiana, no necesariamente bíblica. Por eso hay muchos movimientos espirituales que están cobrando fuerza en estos tiempos, porque el ser humano tiene espíritu, es un espíritu. Nosotros somos un espíritu que habitamos en este cuerpo y que tenemos la facultad de conectar con esta realidad a través del alma, de los sentidos, pero en esencia somos espíritu. Es más, cuando nos toque entregar el equipaje, el cuerpo se va a desintegrar, pero el espíritu es eterno. Desde ese punto de vista, es imposible coartar la expresión espiritual del ser humano. Y si no tiene la oportunidad de conectarse con Dios, buscará cualquier otra cosa para expresar esa facultad que tiene, y sobre todo esa necesidad. Intentará satisfacer esa necesidad. Por eso le digo, muchísima gente en todo el planeta está cultivando su espiritualidad. El problema es, porque sí es un problema, es que están buscando en lugares equivocados. Están bebiendo agua en la fuente equivocada, ¿verdad? Porque lo correcto sería que estas personas vinieran a Dios, se encontraran con Dios. La otra forma de entender la existencia humana o la composición del ser humano es la dicotomía. Y esta es una idea más del pensamiento hebreo, donde se dice el ser humano tiene una parte material y una inmaterial, una trascendente y una que va a acabarse, una temporal. Entonces, las dos ideas son bíblicas. Las dos ideas son bíblicas. Una más al Antiguo Testamento y otra más al Nuevo Testamento. Porque es cierto, nosotros somos espíritu y también tenemos un cuerpo. Y la parte espiritual la podemos subdividir en espíritu y en alma, ¿ok? Entonces las dos son importantes, toda vez se vean desde el punto de vista correcto. Muy bien, este cuerpo, ¿cuándo surge? Desde la concepción, ¿cierto? Por eso nosotros los cristianos no podemos aceptar el aborto. Desde el momento en que ese óvulo y el espermatozoide se unen, ya comienza la formación del ser humano, ¿verdad? Así que
Yo creo que ahí no tenemos mucha bronca. La cuestión creo que es con el alma, ¿verdad? Con el espíritu, con la parte inmaterial. ¿Cuándo se nos llega al alma? Entonces hay también varias teorías. Por ejemplo, algunos dicen o hablan de la preexistencia. Dice que el alma de cada ser humano, todas las almas fueron creadas de una sola vez. Y probablemente en aquella época cuando comenzó la vida. Así dicen los que hablan de la preexistencia. Y que viene a morar en las personas en algún momento dado de la concepción. Eso quiere decir que todas las personas, todas las almas, ya existían mucho tiempo atrás. Y esto es algo gracioso. Y dicen ellos que nacemos en ciertas condiciones de acuerdo a cómo nos portamos en la vida pasada. ¿Ok? Algo parecido a la reencarnación. Ellos no lo ponen como la reencarnación porque solo hablan de una vez. No es que esa alma vuelva a repetir su estancia en esta tierra, sino que en el allá, en la otra realidad. Los que hablan de la preexistencia del alma dicen, no es la encarnación, sino que en la otra realidad, donde están todas las almas, algunos pecaron más que otros. Y por eso Dios los manda a esta tierra a ciertas condiciones. Si nació en una familia de violencia, de alcohólicos y bien pobres, es porque esta alma era bien fregada antes de venir a encarnarse. De hecho, entonces los que reaccionan a esta idea dicen, no. Y esta teoría tiene más influencias paganas que bíblicas. ¿Por qué? Porque ven el cuerpo como algo malo. Ven que el alma viene a habitar a un cuerpo como una especie de castigo. Pero Dios no habla en ningún texto de la Escritura que el cuerpo sea malo y que venimos a esta tierra a sufrir. Al contrario, se ve que esta creación es por amor. ¿Se recuerdan lo que les decía? Las páginas de la Biblia están salpicadas del amor de Dios. El ser humano es objeto del amor y del cuidado de Dios. Entonces, el cuerpo no es malo. Por otro lado, la Biblia nunca habla los términos que la Biblia habla de la creación, dicen que en ese momento vienen a existencia, los que hemos mencionado, y nunca hablan de que Adán, por ejemplo, y Eva, que son los prototipos del relato, hayan existido antes. Así que no hay evidencia de eso. Los seres humanos antes de Adán no existían, ¿verdad? Ni hay evidencia de que hubiese una humanidad caída antes de Génesis 3. El pecado afecta al ser humano a partir de la rebelión de los primeros padres. Y la Biblia nunca atribuye nuestra situación pecaminosa presente a un pecado anterior. De hecho, lo vimos aquí en alguno de estos días, donde el profeta dice, alma que pecare, cada quien paga los platos rotos. Y ahí estamos. Muy bien. Esa es la teoría de la preexistencia del alma. La otra teoría es la teoría creacionista, donde ellos dicen que el alma es creada por Dios en el momento de la concepción. Que Dios sigue creando. Y que cuando usted fue concebido, allí Dios creó su alma. En ese momento vino usted a existencia, ¿verdad? Y la tercera idea del traducianismo. ¿Esta cuál es? ¿En qué consiste? Consiste en que dicen ellos que Dios le dio a Adán y a Eva la facultad de transferir vida, incluyendo el alma. Que en el acto creador o de la procreación, allí facultó al ser humano para procrear. Y de hecho, Génesis dice que Adán y Eva tuvieron un hijo a su semejanza, queriendo decir que Dios ahora seguía creando a través de los
padres. Entonces, repito la idea. Dios solo creó dos almas originales y facultó al hombre y a la mujer para que en el proceso de la procreación se transfiera el alma. Y el principal argumento es precisamente Génesis 5:3, que dice que Adán y Eva tuvieron su hijo conforme a su semejanza. Y también eso explica por qué los seres humanos nacemos con un pecado, con el pecado original. Si no se transfiriera el alma, todas las almas naciéramos sin pecados, puras. Pero puesto que arrastramos ese pecado, entonces allí se justifica esta teoría de la transferencia. Y por el otro lado, el hecho de que hay otros textos que mencionan, por ejemplo, David dice: en pecado me concibió mi madre, reconociendo que hay una especie de herencia, no solo genética, sino también el alma de alguna manera hereda los pecados de los primeros padres. Termino con esta idea. Es muy común este pensamiento, pero hay que reafirmarlo: la imagen de Dios en los seres humanos. ¿Cómo es? ¿Cómo se explica? Bueno, en base a esos dos textos, Efesios 4:23 y Colosenses 3:10, que hablan de que el ser humano fue creado para la gloria de Dios, podemos afirmar que nuestra semejanza a Dios tiene que ver con la naturaleza moral, intelectual y espiritual. ¿En qué somos semejantes a Dios? En que tenemos una capacidad, una facultad moral para conocer el bien y el mal. En que tenemos facultades mentales para tomar decisiones haciendo uso de nuestro libre albedrío. Y en nuestra capacidad espiritual, que nos permite volvernos a Dios, que nos permite conectarnos con Dios. Recuerden, Dios pertenece a otra realidad. Dios es espíritu. Por lo tanto, espera que los que le adoren en espíritu y en verdad. Hay una posibilidad de conexión con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hizo a su imagen. Y de allí el último pensamiento que tengo para ustedes esta noche. Dijo San Agustín: nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Salimos de Dios y la existencia nuestra solo tendrá sentido en la medida en que vivamos de acuerdo al propósito que Dios diseñó para nuestra vida. El que nos crió es el mismo que le da sentido. Y mientras yo no esté viviendo el propósito de Dios, seguiré buscando insaciablemente. Y mientras yo no comprenda el propósito por el cual Dios me hizo, viviré como un errante. Toda vez yo encuentre el propósito de Dios para mi vida, voy a tener mucho sentido de realización auténtica. No me anclaré en las falsedades de esta vida, como el dinero, la posición social, los logros materiales, que aunque son significativos, no pueden tomar el lugar de Dios. Solo Dios le puede dar paz y sentido de bienestar auténtico al ser humano. Porque nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Amén.